Hola, bienvenidos, soy César Morales. Gracias por estar con nosotros en nuestro canal Edificándonos. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Ahora en el capítulo número 14 de los versículos 19 hasta el final. Recordemos que en el video anterior quedamos en el versículo número 18, donde Pablo junto con Bernabé estaban en Listra, y ahí quisieron entonces adorarlos como dioses de los griegos, producto del milagro que había sucedido entre ellos de sanar a un cojo de nacimiento. Entonces, ahora estamos aquí en el capítulo 14, versículo 19, que dice: «Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto». Todo estaba bien hasta ese momento, la multitud estaba muy contenta por este milagro, por este prodigio que se había producido entre ellos. Creían que eran sus dioses que habían bajado a estar con ellos. Sin embargo, aparecen aquí en escena algunos judíos de Antioquía y de Iconio, de las ciudades que ya había estado Pablo, donde los judíos se habían alterado producto de la predicación del Evangelio, y se movilizaron desde esas ciudades para llegar aquí a Listra. Estas personas son agitadores. Eso lo podemos ver, por ejemplo, hoy en nuestra vida diaria, en los diferentes países donde vivimos. Especialmente se ven estas situaciones en la política, ¿no? Cuando quieren hacer alguna revuelta, cuando quieren hacer alguna manifestación, aparecen estos agitadores que empiezan a agitar a las masas, donde caen los ingenuos y los inicuos, y les siguen, digamos, toda esta forma en que ellos se quieren manifestar, porque son agitadores, están agitando a todo, y ellos caen en estas redes, esta gente ingenua e inicua, y sigue, y empiezan a alborotar, y se empiezan a alterar, y empieza a generar destrozos. Son agitadores, como cuando se agitan las aguas, ¿no? Pero luego ellos se retiran y dejan a todos estos solos ahí peleando contra el medio mundo. Bueno, aquí sucedió lo mismo. Estos judíos vinieron a agitar a las personas que estaban aquí. Son los mismos que antes estaban contentos con Pablo y con Bernabé, ahora se les da vuelta la chaqueta y están entonces en contra del apóstol. Y la multitud tomó a Pablo y lo apedrearon, que era uno de los castigos judíos. Como eran judíos los que llegaron aquí, de Antioquía y de Iconio, entonces van a apedrear al apóstol Pablo, y pensaron que lo habían matado porque lo arrastraron, dice el versículo, fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo habla justamente de este evento en la segunda de Corintios, en el capítulo 11, versículo 25. Si me acompaña a 2 de Corintios, capítulo 11, y el versículo 25, dice el apóstol Pablo: «3 veces he sido golpeado con vara, y una vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo». Aquí menciona justamente este evento cuando fue apedreado. Pablo recuerda a los hermanos en Corintios justamente los sufrimientos que ha tenido por predicar el Evangelio, y dice: una vez fui apedreado, esta es la vez, aquí estamos. Fue apedreado Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, dice el versículo. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe, dice este versículo. Mire, es muy interesante porque dice el versículo número 20 que mientras los discípulos lo rodeaban, Pablo estaba muerto para ellos, para los judíos, pero en realidad probablemente estaba desmayado, estaba atontado con los piedrazos, se pudo levantar. Aquí algunos piensan de que esto fue algo milagroso, no lo dice el versículo. Puede ser, pero no lo dice.
Sin embargo, sí sabemos que él se para, estaba como muerto, desmayado, y luego se levanta, machucado entero, eso está claro. Pero dice que mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Los discípulos, los que habían obedecido, no toda la ciudadanía ahí en Listra se fue en contra del apóstol. También habían quienes habían obedecido el evangelio, y fueron ellos entonces los que dicen aquí. Dice el versículo 20 que mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. Y eso nos recuerda, por ejemplo, en segunda... en el capítulo 16 de aquí del libro de los Hechos, nos recuerda justamente que hay una famosa discípula aquí en Listra. Mire, capítulo 16, versículo 1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaban allí ciertos discípulos llamados Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego, y también estaba su abuela. Lo menciona en la carta de Timoteo. O sea, tenemos a esta mujer que es la madre de Timoteo, y estaba también su abuela. Probablemente eran estos mencionados aquí, junto con otros discípulos que se convirtieron en Listra. Bien, sigamos. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe, aproximadamente unos 96 kilómetros de viaje. Se fueron entonces a Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Aquí encontramos también una frase que se nos va a repetir en varias oportunidades, que es que anunciaban el evangelio. Los hermanos no fueron a pasear, los hermanos no fueron de visita, no fueron de vacaciones, los hermanos fueron a trabajar. Cuando se sale a predicar el evangelio, se sale a predicar el evangelio, no se sale a pasear. Es cierto que hay muchos lugares donde uno va y los hermanos amablemente le muestran la ciudad y todo eso, pero no es el objetivo principal. No es que el predicador va porque quiere ir a pasear. Si usted quiere ir a pasear, vaya a pasear. Pero cuando se va a predicar, especialmente los que están dedicados a la predicación, los evangelistas, los predicadores, deben ir a hacer el trabajo. Y eso es lo que fue hecho acá. Fueron a anunciar el evangelio. Esto ya lo tenemos antes. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 5, dice que proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. En el versículo número 12, el capítulo 13, y cuando que dice que este hombre creyó en la doctrina del Señor que le había sido predicada. En el versículo 26 dice: a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, predicando la palabra del Señor constantemente. Acá en el capítulo 14, versículo 15, que lo vimos en el video anterior: y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Les anunciaban el evangelio, les predicaban la palabra del Señor. Y aquí nuevamente, en el versículo 21 dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. La bendición, la misericordia del Señor, que esta gente escuchaba la palabra del Señor y se convertían al Señor. Y por eso dice el versículo que hacían muchos discípulos, y les exhortaban a que perseveraban en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los hermanos exhortaban a todos los de Listra, de Iconio y de Antioquía, los exhortaban para que siguieran firmes, siguieran adelante, que es lo mismo que hacemos también en este canal a quienes ya han obedecido el evangelio, han ido a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Sigan adelante, sigan adelante, perseveren en la fe, perseveren en el evangelio. Pero también tengan en cuenta, dice Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque vieron cómo estaba machucado Pablo, vieron las persecuciones que sufrieron ahí locales mientras ellos estuvieron en esas ciudades. Pero esto no es nuevo, porque esto ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5, en el Sermón del Monte, en el verso 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados
serán cuando los insulten, los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ya había sido advertido por nuestro Señor Jesucristo que quien desee predicar la palabra del Señor va a tener dificultades al punto de las agresiones físicas, como fue el caso del apóstol Pablo, que pensaron que estaba muerto después de apedrearlos, pero la misericordia del Señor, y por la misericordia del Señor, Pablo se levantó para seguir predicando, que es lo que hace justamente aquí en el versículo número 22 y 21 y 22. Siguieron, a pesar de la dificultad física, siguieron y hicieron muchos discípulos. 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí también se va a producir otro evento muy importante, un evento que hay que subrayar ahí en nuestras Biblias, es que se establecen y se van a designar ancianos en cada una de las iglesias que aquí estaban. Y aquí entonces viene alguna pequeña discusión, porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que unas congregaciones con tan poco tiempo como las que tenemos aquí, Listra, Iconio y Antioquía, lograron tener ancianos? Y hasta el día de hoy hay muchas congregaciones que le cuesta tener ancianos. Bueno, pueden haber dos caminos, dos soluciones, digamos, a esta interrogante. Recordemos que los apóstoles, durante la predicación, digamos, de la palabra del Señor en estos lugares, ellos también impusieron las manos a muchos hombres, así lo vemos en los capítulos anteriores, donde traspasaron poder del Espíritu Santo, un regalo sobrenatural del Espíritu Santo. Es probable que muchos de esos hermanos también tuviesen eso y estuviesen entonces calificados dentro de lo que se menciona como ancianos. Es una posibilidad. Y la otra es que muchos de los que estaban acá también eran judíos, y los judíos ya venían con una tradición de estudiar la palabra del Señor, en la forma de comportarse, en la línea de lo que el Señor quiere, y así sucesivamente. Entonces es probable que muchos de ellos también cumplían los requisitos que son mencionados por Pablo en las cartas de Timoteo y también en Tito, respecto a cómo se elige un anciano. Ahora, palabra anciano, presbítero o pastor, que es lo mismo, obispo, los ancianos tienen un trabajo de supervisión sobre las iglesias, y son ancianos, plural, no son singular, no se elige un pastor, sino que se eligen pastores. Y así dice el versículo 23, después que le designaron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Esta no es la primera vez que se nos mencionan ancianos aquí en el libro de los Hechos. En el capítulo 11, versículo número 30, dice: así lo hicieron cuando determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, que eran quienes administraban, quienes vigilaban la iglesia, las congregaciones ahí en Judea. A ellos les llegó la ayuda, el dinero, y ellos fueron entonces los que ministraron de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces no es la primera vez que se mencionan ancianos aquí en el libro de los Hechos. Lo que sí, en lo particular, es que se establecen en congregaciones que llevaban poco tiempo, ¿no? Luego el versículo 24 dice que pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Pergue. Nuevamente siguen predicando la palabra del Señor. Ellos no paran, ese es su trabajo, lo que están haciendo. Descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Se cierra el ciclo entonces de este primer viaje de predicación que realiza Bernabé junto con Pablo, el apóstol Pablo,
y se cierra volviendo al mismo lugar de donde habían salido. Y dice el texto, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, en el capítulo 13, versículo 2, cuando los encomendaron a este trabajo, dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra, dice, a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haberle impuesto las manos sobre ellos en símbolo de bendición, los enviaron. ¿Quién los apartó para esta obra? El Espíritu Santo. En este caso específico que vemos acá, no fue la congregación, la iglesia que estaba ahí en Antioquía quienes los mandó, sino fue el Espíritu Santo, pero ellos vuelven justamente a Antioquía porque de ahí salieron, y cuando llegaron, dice el verso 27, se reunieron con la iglesia e informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es muy bonito esto cuando un hermano, o varios hermanos salen a predicar la palabra del Señor a otros lugares, a otras regiones, poder contarle también a la congregación para que se animen, para que tomen fuerza, para que se alegren, para que oren, para que den gracias a Dios por el trabajo. Informaron a la iglesia de dónde salió Bernabé y Saulo por mandato del Espíritu Santo. Vuelven ahí y les hablan acerca de cómo el Señor abrió la puerta para que los gentiles, usted y yo, que la mayoría de los que estamos aquí en el canal y que estamos viendo no somos de origen judío, si hay alguno, bienvenido sea, pero la gran mayoría no lo somos, somos gentiles, somos de estos que son abiertos, que son mencionados acá, que se les abrió la puerta por medio de la predicación del Evangelio. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. No sabemos exactamente la cantidad de tiempo que estuvieron recorriendo esta región. Meses, semanas, años, no tenemos exactamente. Y de hecho después al final dice que cuando volvieron se quedaron mucho tiempo con ellos también. Una cantidad de tiempo indeterminada que demoró el viaje y también se quedaron ahí para prepararse para el segundo viaje. Ahí vamos a quedar. En este estudio viene algo muy interesante, muy interesante respecto a lo que somos los gentiles y cómo los judíos querían aplicar ciertas porciones de la ley para que los gentiles seamos salvos. Eso se va a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Ponga ahí un like si le ha gustado, comente, me encanta que comenten, así poder responder preguntas, consultas, y si no está de acuerdo en alguna de las cosas, ponga ahí también, me interesa también saber su opinión. Si es primera vez que nos visita, póngale ahí a la suscripción, ponga un like, comparta para que la palabra del Señor se difunda. Que el Señor les bendiga, nos vemos en el siguiente video.